iglesia, tome su lugar y acompáñeme, por favor, tenga la amabilidad. Acompáñeme a Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12. Un abrazo muy especial a todos, la verdad es un gusto verles. Déjenme exaltar la actividad que tuvimos ayer, fue muy bonita, la verdad, gracias a las personas que pudieron venir. Para las personas que no pudieron estar, pues entendemos que después habrá otros espacios que puedan compartir con nosotros, pero fue una bendición celebrar amor y amistad el día de ayer. Gracias a todas las personas que se sumaron, no únicamente presencialmente, sino trayendo alimentos, porque terminamos comiendo ayer acá dentro del templo y eso fue una bendición. Los hermanos cocinan sabroso, creo que hay unos talentos por ahí perdidos que a futuro utilizaremos. Sí, mira, uno, uno de los proyectos que yo tengo a futuro, es la verdad, es porque ustedes se dan cuenta que en la iglesia primitiva siempre se habla de compartir los alimentos. Yo creo que la iglesia merece una cocina, es la verdad. O sea, nosotros, sino que no tengo la ubicación todavía, pero estoy orando y yo creo que en un punto vamos a tener una cocinetica para poder cocinar aquí dentro de la iglesia. Yo creo que eso es bueno hacerlo. Eh, Gracias en serio porque esto incentiva el amor y la unidad dentro de la iglesia. Gracias al Ministerio de Jóvenes que fue el que se encargó, en cabeza del pastor Jonathan, de todo lo que hicieron ayer, la decoración que ustedes ven. Ustedes se dan cuenta que ahí teníamos una decoración, ellos la bajaron, colocaron otra y les queda todo como muy bonito, la verdad. Tienen talento estos chinos. Entonces, gracias en serio por eso. Las personas, yo tengo en mi corazón, permítame hacer los anuncios al principio porque me interesa que usted se vaya con el mensaje bíblico. Las personas que dentro de la iglesia no se han bautizado, a partir del próximo domingo, después que termine la reunión, yo voy a estar dando el discipulado para el bautismo, ¿ok? Vamos a tener 3 sesiones con algunas tareitas quizá en casa, pero hay personas que me han dicho, pastor, yo no me he bautizado. Entonces las personas que no se han bautizado, es bueno que pasen por el discipulado del bautismo para que se puedan bautizar. Si hay menores de edad que se vayan a bautizar, pues yo lógicamente me entiendo con el papá o la mamá o el tutor o el acudiente que lo trae a la iglesia. No hay una edad específica para el bautismo, o sea, como iglesia cristiana no bautizamos niños, eso sí lo tenemos claro, porque tiene que haber un nivel de conciencia en lo que vamos a hacer, pero dependiendo de la madurez que tenga la persona y si entiende los discipulados para el bautismo, se puede hacer. Entonces, a partir del próximo domingo, después de culto, las personas que se vayan a bautizar se quedan con el pastor y tenemos algunas secciones como de media hora, 40 minutos, mientras que si es menor de edad, mientras que el papá se toma un tinto, está el menor recibiendo la clase para el bautismo. Si se va a bautizar toda la familia, pues toda la familia pasa conmigo a la parte de atrás de la oficina. Entonces, tengan en cuenta en su corazón eso. Vamos a hacer unos bautismos, creo que lo haremos la última semana de octubre. Haremos los bautismos de la iglesia, entonces todos los que no se hayan bautizado y tengan la inquietud, hablen conmigo, ¿ok? Iglesia, Hechos, les dije, ¿no? Capítulo 12. Hechos capítulo 12, tenga la amabilidad y lo busca. Hechos capítulo 12 muestra una realidad de la iglesia, ¿sabes? Eh, Hechos capítulo 12 muestra que cuando Dios quiere bendecir su iglesia, se tiene que levantar sí o sí una persecución. Todo tiene que ver con el esfuerzo, con una mariposa para poder salir de su casita. Ustedes saben que algo pasa por los bebés cuando salen por la cavidad vaginal. Todo este nuevo nacimiento tiene que ver como con algo de esfuerzo. Y todo
crecimiento en la iglesia o nacimiento dentro de la iglesia tiene que ver con un esfuerzo que nosotros algunas veces no valoramos mucho. Seamos honestos en algo. El que está pasando por una situación difícil, lo primero que hace es pedirle a Dios que lo saque de la situación difícil. O sea, yo muchos hermanos no he visto que están pasando, pues, que como decimos, les cayó la roya. Todo les va mal en la salud, les va mal financieramente, les va mal. Y que digan, oh Dios, ¿cómo me estás enseñando? Te agradezco. Déjame otros 3 años así en crisis. Eso no lo hace la gente. Pero bíblicamente la crisis es la que forma el carácter y es la que te da la fe. Mejor dicho, vos no podés pasar a otro nivel espiritual si no tenés tiempos difíciles en la vida. Es imposible pasar a otro nivel espiritual. Y el creyente, cuando llega a una situación de aprensión, a una situación de dificultad, lo primero que hace es querer salir de la situación rápido. Y eso es normal porque el ser humano siempre se quiere defender, ¿no? Al ser humano los estados de vulnerabilidad no le gustan mucho. Y en los estados de vulnerabilidad, cuando Dios quiebra, cuando Dios quebranta, cuando sientes que no hay otra salida, es donde Dios más se mueve. Pero al ser humano de por sí no le gusta sentirse vulnerable, no le gusta sentirse como desnudo, como quebradizo, como que siente que, uy, que esto se me salió de las manos. Al ser humano no le gusta, pero es lo que Dios más utiliza para poderse glorificar. Entonces, las situaciones de persecución, las situaciones de tiempo de dificultad en la palabra, tienen que ser valorados por nosotros. Claro. Te das cuenta que nosotros, por ejemplo, en la historia que contemos algo que se nos avecina, porque ya las emisoras empezaron a decir, desde septiembre se siente que viene diciembre. Qué locura. Entonces, mira, pensemos en algo. Te das cuenta que, a ver, las personas que en su casa pongan pesebre, por ejemplo, eh, que no es pecado colocar un pesebre, ¿no? De hecho, nosotros tenemos guirnaldas, arbolito y pesebre. Son como las 3 cosas que colocamos. Si nosotros somos lo más bíblico posible, es el pesebre, porque es que la historia del pesebre sí está. La del árbol, pues nosotros ahí tenemos como un simbolismo y hay gente que se enoja que eso es diabólico, pastor, y que yo no creo que un árbol tenga un diablo, pues. O sea, no, te lo juro que no, pues. ¿Qué es que el arbolito es diabólico? ¿De dónde sacan esas historias, en serio? Y como los educa Internet, o sea, como a la gente la está educando Internet, no el Espíritu Santo, pues creen cualquier bobada que leen por Internet. Pero en serio, un árbol no simboliza a un diablo. Entonces, pero si nos vamos a lo más bíblico, que es el pesebre, o sea, ¿ustedes en su casa pueden tener pesebre? Sí, porque la palabra dice que hay un pesebre. Entonces no es un invento mío, es una realidad. Si quiere le ponen como una tienda de uno, que ahora ya en todo hay un de uno. Entonces, póngale una tienda de uno a su pesebre, hágale, no se preocupe. Pero el punto mío es que nosotros tenemos un pesebre con, con San José, con la Virgen María, con el niño Jesús, con los animales haciendo chichi, con todo lo que hacemos ahí pues en el pesebre. Pero te das cuenta que eso se ve muy bonito, pero dentro de la historia hay un sufrimiento. El Señor Jesús no había nacido y ya Herodes le quería matar. Y María, una mujer con 36, 37 semanas de embarazo, tiene que moverse porque la quieren matar. Embarazada, camino de piedra, como 200 kilómetros en su vida. Entonces, muy bonito el pesebre, pero te das cuenta que hay un sufrimiento. ¿Cuándo vamos a aprender como iglesia que estos tiempos de dificultad y de sufrimiento son algunas veces permitidos por Dios para que incluso nuestra fe crezca y nosotros valoremos un poco más el tema? O sea, dentro de esa historia del nacimiento que es maravillosa, encontramos a una pareja pues peleando por este embarazo. Encontramos a una pareja que se mueve 3 veces de territorio. Hasta por ahí en Egipto tienen que dar. Y cuando uno se pone a ver esto, uno dice, pero ¿cómo así? Y hay un nacimiento y el pesebre es muy bonito. Pero hoy en día nuestros bebés nacen en prepagada, pastor. No con popó de animales ahí.
Piensa solo en una condición, piensa en lo indignante cuando José va y toca en la posada y le dicen que no hay cupo para que su hijo nazca. Hoy en día preparamos el parto, ¿no? ¿Quieres hacer fuercita? No, quiero cesárea. Ok, listo, ven, cesárea. ¿Cuándo lo quieres? ¿En serio? No, yo lo quiero el 9 de julio. Ah, bueno, el 9 de julio vas a nacer aquí, anestesiólogo, y ya. O sea, yo tuve la posibilidad de entrar al parto de mi segundo hijo. ¿Ok? Había como 10 personas atendiendo el parto. Me dijeron, papito, ¿usted es berraco para ver sangre? Le dije, pues no sé. Dijo, no, porque usted se nos desmaya y se nos cae aquí y ahí sí es complicado. Y yo dije, ¿cómo así que yo me puedo caer? Dijo, ay, me dijo la anestesióloga, me dijo, los problemas que hemos tenido con papás que vienen a ver el parto así, todos machotes, y se caen. Y nos toca atender es el bebé, no un tipo que se nos desmaya. Entonces, si usted ve que no aguanta, quédese afuera. No, 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 vamos a ver sangre. Y yo, ay, señor, nada. Pero entonces, mira, eso coloquémoslo de ejemplo con lo que le tocó a María y a José. O sea, mi hijo nació en otras condiciones, con todas las garantías. Había como 3 enfermeros, un doctor, la ginecóloga, la anestesióloga, yo no sé qué, yo no sé cuándo. Hasta un tinto me dieron. No, mentira, no, mentira, no, no, mentira. Pero lo que te intento decir es que esto que nosotros tenemos ahora es muy diferente en la comparación, por ejemplo, de ese pesebre, de esa imagen que nosotros tenemos acá en la cabeza. Pero siempre hay un esfuerzo, iglesia. No le temamos al esfuerzo, no le temamos a la persecución. No por ser hijos de Dios quiere decir que todo nos va a salir bien. O sea, acá en las personas que hay, yo creo que hay problemas gravísimos. Hay angustias en su mente, hay desilusiones en su corazón, hay frustraciones porque las cosas no salen muy bien, porque su hogar no va funcionando muy bien, porque sus hijos no van como usted quiere, porque no le salen las cosas bien financieramente, porque su salud como que no va bien, porque, o sea, yo entiendo todo lo que puede llegar a pasar, pero todo eso se convierte en una gran posibilidad para que Dios se glorifique. Al final de la historia, yo sí creo que nosotros eh, podemos ver la situación que tenemos como un problema o podemos ver la situación que tenemos como algo en lo que Dios se puede glorificar. Y esa es la gran diferencia de cuando uno tiene a Dios en su corazón. Hay gente, o sea, y en la historia que vamos a leer, uno ve una tranquilidad en la persona que es el personaje quizás secundario de la historia, pero uno ve una tranquilidad tremenda. Y ahí se demuestra que uno confía verdaderamente en Dios. Yo creo que Dios está llamando a creyentes no que únicamente diga que creen en Él por su palabra, sino que Dios está llamando a creyentes que crean en Él con acciones. Y Hechos capítulo 12 muestra una historia particular. Hechos capítulo 12, versículo 1. La palabra del Señor dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles. ¿Para qué buscó a algunos de la iglesia? Dígalo fuerte, ¿para qué? Hermano, cuando uno lee esa introducción, Miguel, yo sé que nuestros hijos están vivos, pero cerrame esa puertica ahí, Miguel, si se puede. Ah, de pronto por las luces no se puede, ¿no? Esa puertica si la puedes ajustar. Mira si se puede, si no, la dejas así. Herodes busca a algunos de la iglesia, ¿para qué? Maltratarlos, literalmente matarles, literalmente. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Hechos 12:4. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Recuerda que era para matarle, ¿ok? Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí
que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Verso 8. Y dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, en inglés Rode, no mentira, no, Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, tenga atención con este versículo, porque a través de eso vamos a hacer la introducción. Versículo 15, y ellos le dijeron: estás loca. ¿Cómo le dijeron? O sea, si hubiera estado en Colombia la llevan pasivate, ¿ok? Le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron, perdón, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con las manos señas de que callaran la jeta, de que hicieran silencio, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Iglesia, hoy vamos a trabajar sobre el título Dios siempre está. Dios siempre está. Dígale eso a la persona que tiene a su lado. Dígale: Dios siempre está. Dígale, así usted no lo vea. Dígale, dígale. ¿Te das cuenta que nosotros tenemos algunas veces más pinta de lo que pasó en el versículo 15? A nosotros nos cuentan algo extraordinario y nuestro primer esquema mental es decir que lo que nos están contando es una mentira. Piensa en todo lo que está aconteciendo acá. Pedro liberado de la cárcel. Esta chica Rode va a la puerta porque alguien está llamando. Lógicamente que es de noche. Ustedes saben que en la cultura judía después de las 6 de la tarde como que no se transita mucho en la calle en esta época. Entonces estamos de noche pasando a madrugada, más o menos. Y resulta que Pedro llega a la puerta. Y cuando Pedro llega a la puerta, pues yo no sé por qué la muchacha en vez de abrirle coge para adentro. ¿Sí o no? O sea, si a Pedro lo ven por fuera pueden cogerlo preso otra vez, todo lo que usted ya sabe que puede llegar a pasar en la historia. Pero cuando la muchacha llega a escuchar la voz de Pedro,
La muchacha de júbilo de la reacción que tuvo se va hacia adentro a decirles: Pedro está en la puerta. ¿Cuál fue la primera reacción de los hermanos que estaban adentro de la casa de Juan Marcos? Decirle loco a la que estaba bien. O sea, la primera reacción que muchas personas pueden llegar a tener cuando nosotros estemos confesando, promulgando lo que Dios puede hacer y los milagros de Dios, es decir, que nosotros estamos como locos. Claro que sí. Porque las cosas que nosotros intentamos creerle a Dios son locura para el resto de las personas. Por eso Dios quiere que haya más locos. Dios quiere que haya gente más loca, que le crea a Él por encima de cualquier tipo de circunstancia. Dios quiere ver locos que tengan un diagnóstico médico en la mano, pero crean en otra cosa. Dios quiere ver locos que vean sus cuentas en cero, pero crean en otra cosa. Hermanos, vean, si nosotros hacemos las cosas de manera lógica, jamás vamos a poder recibir lo que Dios tiene para nosotros. Porque Dios lo que intenta trabajar es de forma sobrenatural, no de forma natural. Por eso la gente muchas veces no entiende lo que nosotros hacemos. Y por eso algunas personas que eran del riñón de Pedro dicen que la chica está loca cuando verdaderamente Pedro sí está. Yo me imagino, yo soy como muy visual y muy imaginativo en las predicaciones bíblicas. Yo me imagino a Rode diciendo: venga, Pedro está en la puerta. Yo me imagino a estos hombres altos en fe, ¿qué estaban haciendo en la casa? Es que la historia es complicadísima. O sea, los que están dentro de la casa estaban ¿qué? Orando. Pero creyeron en las palabras de ella. O sea que hay gente que puede orar sin fe. Esto es gravísimo. Esto es gravísimo. O sea, el pasaje bíblico se encarga de decirte: mientras matan a Jacobo y mientras Pedro está allá, la gente está en la casa orando. Esto suena muy bonito. Pero cuando llega el momento verdadero de colocar en ejercicio la fe, no creen en la palabra de ella. Por lo que sea, ¿no? La mujer en esta época casi no hablaba, era una niña en comparación de la gente tan alta espiritualmente. De hecho, si mataban a Jacob, como ya lo habían matado, y mataban a Pedro, es muy posible que el que quedara a cargo de la iglesia era Juan Marcos. Estaban en la casa de la mamá de Juan Marcos. Es muy posible que ese fuera como el pastor de la iglesia si al final mataban a Pedro. Pero lo grave del pasaje bíblico es que ellos están orando, pero no creen que Pedro puede salir de la cárcel. Lo primero que yo hago como pastor cuando me piden que haga oración por algo, los que me conocen bien, es decirle: ¿y usted cree que lo que me está pidiendo va a pasar? Porque si no, me está haciendo perder mi saliva. Hola. Ay, pastor, oremos para que Dios me dé una vivienda. ¿Estás convencido que Dios te puede dar una casa? Porque si no, no me hagas orar. Ay, pastor, es que un familiar mío está como enfermo. Oremos por él, pastor. Cadena de oración. Vea, hermano, yo soy muy impopular en esto, pero creo que así se debe manejar las cosas. ¿Ustedes para qué le piden al pastor oraciones de las cuales ustedes no están convencidos? Perdón que les hable así, pero así usted me entiende más y es más clarito como es conmigo. O sea, ¿usted para qué me dice: pastor, oremos por, si usted no cree que eso va a pasar? ¿Para qué me pide oración? No me haga perder mi tiempo, deje al negro tranquilo. ¿Para qué me complica la vida? Requisito para los 70 que están acá: cuando usted me pide a mí que ore por algo, usted tiene que estar convencido que ese algo va a pasar. Si no, no me ponga a orar, hermanos. Ay, pero qué pastor tan agresivo. Si hay nuevos, no, tranquilo, es para que usted me entienda, no se azare. No, pero es la verdad. Yo no puedo, o sea, si a usted le gusta perder su tiempo, piérdalo usted.
Pero usted cuando venga a mí a decirme, pastor, intercedamos por algo, venga convencido que lo que usted me está pidiendo va a acontecer. Si no es una pantomima, si no es falso, si no es falso. Entonces eso se nos ha vuelto una moda dentro de la iglesia cristiana. Por todo oramos, pero no todo creemos. Por todo oramos. Algo pasó, pastor, oremos. Algo pasó, oremos, oremos, oremos. La pregunta es, ¿tú estás convencido que eso va a pasar? Ay, pastor, no, deje al negro tranquilo. Claro, porque si no estamos perdiendo tiempo. ¿Y sabe qué es lo peor de la vida? Que usted no está convencido, empieza a orar y como oró sin fe, Dios no le concedió el milagro y después ¿quién termina siendo el culpable? Dios. Dios no cumple, Dios no está, Dios no me escuchó, Dios termina siendo el malo cuando es tu falta de fe la que no deja que Dios ejecute. Ustedes están escuchando cómo Pedro fue sacado de la cárcel, iglesia. Una cosa impresionante. 4 grupos de 4 guardias, tenía como 16 personas encima y durmiendo tenía uno a cada lado, custodiándolo, una puerta de hierro, 2 vigilancias y el ángel lo sacó. ¿Usted cree que es imposible hacer algo para Dios? No, la imposibilidad está en tu mente. ¿Por qué no te convences de lo que le estás pidiendo a Dios? Iglesia, si no, no funciona. Vea, yo podré equivocarme mucho, yo podré pecar mucho, pero si algo les he intentado impregnarlo a ustedes acá, es la fe con la que uno tiene que ir a presentarse delante de Dios. Si algo yo me he encargado de hacer es decirles, yo creo que Dios lo puede hacer. Es que yo estoy convencido que Dios lo puede hacer. Si no, hermanos, yo no puedo predicar la palabra. Señor, tengo que dedicarme a otra cosa. ¿Sabes por qué? Porque al final voy a darles un mensaje mentiroso. Y si yo no estoy convencido que Dios lo puede hacer, ¿qué les estoy impartiendo entonces a ustedes? La iglesia tiene muchas dudas y Dios está preparado para querer bendecir la iglesia, pero la iglesia siempre tiene temores. ¿Por qué? Porque el dólar sube, porque el país no está tan bien, porque el dólar subió, porque la gasolina subió. Y las charlas dentro de los cristianos son ahora esas, ¿no? O sea, no es confesando la palabra del Señor, no es nada. Porque es que ven, yo te puedo predicar de esto mismo basándome en la oración positiva. O sea, mientras ellos estaban en la cárcel, la iglesia estaba orando. Eso se premia también, claro que sí. Cuando Pedro llega a la puerta de la casa, la iglesia está orando. Claro que sí. O sea, yo puedo hablarte de esa oración como algo bonito. Y si te quiero incluso convencer más, pero predicarte mal, escuche lo que estoy diciendo. Si te quiero convencer más de lo que te estoy diciendo, pero predicarte mal, te digo que la oración que estaban haciendo en la casa fue la que hizo que las puertas de la cárcel se abrieran. Y usted dice, amén, aleluya. Eso es mentira. Eso no pasó así. Dios determina enviar a su ángel y sacarlo. Lo que demuestra la oración de la casa es que estaban orando, pero cuando tuvieron que creer que Pedro podría salir de la cárcel, no tenían fe en eso. Y claro, tienen razón. Ya ellos sabían que Jacob estaba muerto. Entonces, claro, cuando una noticia mala llega, te vas al piso. Cuando algo, estás por acá arriba, no, ya mataron a uno y mañana matan al otro. Claro, la información que los discípulos tenían en su cabeza era que literalmente Pedro mañana iba a estar muerto. Y apenas va amaneciendo y la china loca esta dice que está vivo. O sea, si ya mataron a Jacob, al siguiente día ¿a quién mataban? A Pedro. Y llega y dice la muchachita esta, Pedro está en la puerta vivo. Pues lógicamente no le podían creer. Ese es tu problema, tu lógica. ¿Cuándo vas a entender que Dios es lo más ilógico del mundo? Sigue trabajando lógicamente. Sigue creyendo bíblicamente, lógicamente, y no vas a obtener ningún tipo de resultado. Porque la lógica algunas veces va en contraposición de lo que la Biblia quiere hacer.
Yo siempre lo repito, por lógica tenemos a nuestros hijos estudiando carreras que podemos pagar, porque la lógica te dice que puedes pagar algo. Por lógica nunca vas a tener una casa propia, porque cuando vas al banco te limitan. Es que eso es lógico. El banco coge un bendito papel, hombre, y el banco te dice: ¿usted cuánto se gana? 1.000.000 de pesos, se le puede prestar tanto. Ya ahí hay un limitante. ¿Cuándo vas a entender que no es con lo que te diga el banco? ¿Cuándo vas a entender que es creyéndole a Dios? Que así tengamos en nuestro corazón que mañana a las 7 de la mañana matan a Pedro, a las 6 de la mañana Pedro puede llegar a la puerta de la casa. ¿Cuándo vas a entender eso? Ay, pastor, es que no. ¿Cuándo vas a entender que Dios lo puede hacer? Es que hay gente sentada en la iglesia escuchando a un tipo que nos está diciendo que Dios lo puede hacer y tienen dudas. Esta historia es maravillosa, iglesia. Ojalá podamos abarcarla toda, pero es una historia maravillosa, hablando de que Dios siempre está. Y aquí no estamos hablando de cosas bonitas. Aquí estamos hablando de que Dios siempre está en el tiempo difícil de la vida de la iglesia. En el tiempo difícil. Algunas orientaciones. La primera palabra que vamos a revisar hoy es la palabra exactitud. Exactitud en cualquiera de sus sinónimos, ¿no? Exactitud, justo o justicia, precisión, en el momento adecuado, cualquiera de los sinónimos que tengan que ver con la palabra exactitud, porque eso es lo que hace Dios con nosotros. Lee conmigo Hechos capítulo 12, versículo 6. Hechos 12:6 dice: y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Cuando estamos hablando de la palabra exactitud, todos los que estamos acá, todos, en un punto podemos tener en el imaginario colectivo que Dios podía sacar de la cárcel a Pedro antes. Es una de las grandes posibilidades. O sea, ¿por qué? ¿Por qué Dios no saca a Pedro antes de la cárcel? Dios sabía en qué momento tenía que hacerlo. Lo que Dios tenía que ver es la confianza que Pedro tenía en él. Y ahí es donde muchas veces nosotros como iglesia fallamos, porque nosotros queremos que primero Dios haga algo para nosotros poder creer en él. Y el orden de las cosas no es así. Dios quiere que nosotros creamos que Él puede hacer algo, no que Él haga algo primero para después decir: ay, no, sí, ahora ya Dios me demostró. Yo les comenté hace 8 días, ¿no? Hace 8 días o 15, yo no sé si se los dije o únicamente lo pensé. Alguien tiene alguna dificultad en su salud, no va a una iglesia, no cree en Dios, es como hasta medio atea la china, medio atea. Y en una charla que tuvimos, me dice: pastor, así, pastor, si Dios existe, entonces que me sane. Yo le dije: haz la oración de fe. No, mentira, te vas a morir. No, mentira. Mira, el tema es este: ¿por qué la gente cree que Dios tiene que hacer algo para poder demostrar su existencia? Y estoy hablando de la gente como ustedes, no lo que piensan afuera, la gente como ustedes que creen en Dios. ¿Por qué Dios tiene que hacer algo para demostrar que es real? Porque nosotros estamos acostumbrados a tener una fe que trabaja en positivo. O sea, todo lo que es positivo tiene que ver con Dios y con la fe. Todo lo que es negativo tiene que ver con el diablo. Yo no sé de dónde aprendieron, pero la gente funciona así. O sea, si algo malo pasa, es que el diablo te quiere destruir. Una cosa así.
Y si algo bueno pasa es porque Dios sí está. Entonces tú entiendes la fe siempre que cosas positivas te pasen. Dios te sanó, Dios existe. Dios no te sanó, Dios no existe. La gente entiende la fe así. La gente entiende que la fe tiene que ver con la materialización de lo que le estás pidiendo a Dios, no con la soberanía de Dios. Y Dios hace lo que Él crea que necesita hacer. Si no, Él dejaría de ser Dios. Entonces todas las frases de Señor, pero ¿por qué? O sea, ¿le vas a pedir explicaciones a Dios en serio? Señor, no estoy de acuerdo. ¿Usted cree que eso le hace cosquillas a Dios? Ay, Señor, a mí no me parece. Ay, hombre, nosotros estamos locos. La precisión de Dios. Mira que de Pedro se habla mucho de las equivocaciones que tuvo. De hecho, el discípulo o el apóstol que más se equivocó, ¿quién fue? Pedro. Contadas 8 en la Biblia, que yo recuerde, contadas. Pero te das cuenta que si nos toca hablar de Pedro, Pedro estaba dormido sabiendo que al otro día lo iban a matar. Para involucrarlo un poco más a usted en la predicación, le hago la pregunta. Si a usted le dicen que mañana lo van a matar, ¿usted hoy se acuesta plácidamente? Usted no duerme. Voy a hablar de una cosa que no va con la predicación, pero siento en mi corazón decirlo. Es lo que yo siento en mi corazón decirlo. ¿Te das cuenta que uno casi siempre mira más lo malo de las personas y no lo bueno? De Pedro queda más fácil hablar de las equivocaciones que tuvo. Pero Pedro tiene una super fe. O sea, Pedro era de lo bueno que tenía el Señor Jesús. Medio loco, así como ustedes y como yo. Pero Pedro era de lo excelente que tenía la Biblia. O sea, Pedro sabe que al otro día lo van a matar. Y cuando el ángel llegó, Pedro tenía un rosario en la mano. ¿Sabe cómo estaba Pedro? Pedro, como si estuviera en su casa, se quitó la ropa, la puso en un lado, se quitó las sandalias, las puso en otro lado, y con sus grilletes y con sus cadenitas estaba dormido. Al otro día, ¿qué pasaba con la vida de Pedro? Lo iban a matar. Y Pedro ya sabía, porque a ellos los toman presos a los dos y matan a uno. Entonces al otro día seguía el otro. Pedro ya tenía la información. Y Pedro está preocupado o durmiendo. Yo quisiera ser tan imperfecto como Pedro. Al ser humano normal, las preocupaciones le quitan el sueño. A un ser humano como Pedro, las preocupaciones lo hacían dormir porque él entendía que su Señor le iba a respaldar. Y ojo, no estamos hablando de que Pedro dijo, eso Dios hace un milagro y me saca así maravillosamente con un ángel. No, 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 no. Pedro no tenía esperanza de vida. Quizá más adelante lo veamos. Pedro no tenía esperanza de vida. Pedro sabía que literalmente se iba a morir. Lo que estamos hablando es de una confianza por encima de la muerte. Pedro sabía que iba a morir. Ya habían matado a su compañero. Al otro día seguía él. Y resulta que Pedro no se deja como gobernar por todo lo que está pasando alrededor. Así vaya a morir. El día que nosotros tengamos el 5 o el 10% de la fe que tenía Pedro, ese día nuestra vida cambia. Dice la palabra del Señor que el ángel tuvo que llegar a despertar a Pedro, ¿sí o no? Pero estaba confiadísimo en su Señor. Pedro no estaba confiado en que iba a salir de la cárcel. Pedro estaba confiado en su Señor. Entienda la diferencia.
Porque es que la historia, o sea, cuando la historia es contada así, Pedro estaba confiado en que Dios iba a hacer algo por él. No, lo que te estoy intentando decir es que Pedro, así al otro día lo fuesen a asesinar, Pedro confiaba en que la voluntad del Señor era esa para su vida. Es que hoy en día tenemos una iglesia muy confiada en si Dios le responde positivamente. O sea, Pedro está durmiendo y sabe que lo van a levantar para decirle: ¿quiere tamalitos, chocolates o huevos pericos? No. Pedro sabía que al otro día se levantaba y ¿qué le iba a pasar? Lo mataban. Y aún así estaba dormido, sí, porque Pedro no confiaba en un veredicto positivo para él. Pedro confiaba en que la voluntad del Señor estaba sobre la vida de él. Son dos cosas diferentes, iglesia. Todo cristiano que llora, que se deprime, sin decir que esto está mal, me ha tocado atender temas así, y no lo digo como burla, pero todo cristiano que llora, que se deprime, que se frustra, es porque Dios no hizo lo que ellos querían que Dios hiciera. Y somos atrevidos, porque decimos: ay, pastor, Dios no me ha dado respuesta. De pronto no te dio la que tú querías, pero de que Dios ya respondió, hace rato respondió. Pedro está durmiendo sabiendo que al otro día lo van a matar. Yo hago las preguntas porque aquí tenemos, y si predicamos únicamente de este punto, en 8 días les predico el resto. Pero piensa conmigo, ¿dice la Biblia que Pedro está orando para que Dios lo saque de la cárcel? Aquí creo que nos vamos a meter en un problema, pero yo necesito predicarles la palabra bien. Si usted decide por la predicación que dio hoy el brownie no volver en 8 días, es su decisión. Pero yo necesito predicarle la verdad. La Biblia dice que Pedro está confiadísimo en que al otro día llega un ángel y lo saca de la cárcel. Eso no pasa. ¿Por qué? Porque Pedro no está pidiendo cosas particulares. Pedro está pidiendo la voluntad de Dios sobre su vida, así sus caprichos no sean cumplidos. ¿Estoy siendo claro? Pedro no pide que un ángel lo saque de la cárcel. Pedro pide que la voluntad del Señor esté en la vida de él. Así la voluntad de Dios sea la muerte para él. No importa si tus necesidades son satisfechas. No importa, importa que Dios diga: eso es lo que quiero para ti. Cuando la iglesia va a empezar a orar por la voluntad del Señor, no por los caprichos que quiere. Hermanos, perdón, pero a mí me dice que mañana me van a matar. A mí me dicen que mañana me van a matar y yo voy a estar dormido. Mira, la escena tiene sinónimos y antónimos dentro de la misma escena. La escena es la antítesis de una noticia de muerte. Entonces, mañana te van a asesinar. O sea, no es que mañana venga Jesús entre las nubes y te diga: oh, ven conmigo, querido capullo, y te llevó al cielo. No, te van a matar. ¿Y sabe cómo estaba Pedro? Desnudo, dormido. El ángel tuvo, o sea, Pedro estaba tan confiado en el Señor que el ángel tuvo que tocarlo para poderlo despertar. Dice que hubo una luz resplandeciente en el recinto. Pedro ni por eso se levantó. El ángel tuvo que decirle: Pedrito, papi, vístase. O sea, póngase la ropa, la sandalia, que es que nos vamos. Ah, bueno, listo. Y ya. Pedro no tiene la esperanza en que Dios lo saque de la cárcel. No. Cuando yo digo cosas que son del Espíritu, suena así. O sea, cuando es verdad bíblica, eso suena por allá una vaina. ¿Sí ves? El Señor está aquí. Amén. Entonces, mira, piensa conmigo. Pedro no le está pidiendo al Señor que lo saque de la cárcel. Pedro le está pidiendo, dentro de sus oraciones, pienso yo, porque ahí tampoco lo dice, que la voluntad de Dios se haga sobre él. Pedro no tiene esperanza de salir de la cárcel. Pedro sabe que ya mataron a Jacob. Pedro sabe que ya asesinaron a su compañero. O sea, Pedro esperanza de salir de la cárcel no tiene. Confianza en Dios sí. Por eso se acuesta a dormir.
Hay una luz resplandeciente. El ángel tiene que tocarle el costado para que Pedro se levante. Pedro estaba tan relajado sabiendo que al otro día lo iban a matar. ¿Por qué? Él confiaba en Dios. Y a nosotros como iglesia muchas veces es que nos den una mala noticia. Muchas veces es que nos digan que no. Muchas veces es que el negocio no arranque como estábamos esperando y nos volvemos nada. Y somos chistosos. Unos se van de la iglesia como si allá fuera a ser mejor. Ay, Dios mío, yo nada más me río. Pues yo los dejo porque ¿qué más hago yo? Y mi estilo no es obligar a la gente a que venga a la iglesia, y usted en eso sí me conoce muy bien. O sea, usted una llamada mía el sábado para decirle lo espero mañana domingo, eso de nunca lo va a obtener. Porque usted viene aquí por convicción, ¿no? No por compromiso con el pastor. Usted viene a adorar a su Señor. Correríamos un riesgo. Y yo el teléfono de todos los que están aquí, excepto por ahí 5 o 6, lo tengo. O sea que yo el sábado podría colocarme a llamarlos a cada uno de ustedes. Hermano, nos vemos mañana en la iglesia, pero usted vendría por un compromiso conmigo, no a recibir palabra de Dios. Y así eso no le sirve. Es mejor que usted venga cuando sienta venir, y así usted se va alimentado. Cierro el paréntesis. Pedro nunca le pidió al Señor que lo sacara de la cárcel. Pedro le pidió al Señor siempre que la voluntad de Dios estuviera sobre él, así fuera la cárcel y la muerte. Entonces aquí la iglesia ya está entendiendo que el pedir la voluntad del Señor tiene que ver con asuntos no únicamente positivos, sino con asuntos también negativos. Yo lo que no quiero tener como iglesia es una iglesia muy madura o muy veterana en asuntos de la vida, pero inmaduros bíblicamente. Y eso puede llegar a pasar. Hay gente que puede tener 10, 15, 20, 30, 40, 50 años en una iglesia, pero cuando Dios determina una cosa que no, se enojan con Dios. Como un niño cuando le quitas un juguete, algo más o menos así. Pedro en ningún punto le dice al Señor, sácame de la cárcel. Pedro en ningún punto se enoja porque mataron a su compañero. Pero nosotros, o sea, vaya a que Dios determine una cosa diferente a la que usted tenía en su mente. ¿Usted se enoja y es que con Dios? ¿Somos raros? O sea, yo creo que Dios en el cielo se la pasa como riéndose de nosotros. En serio. Porque yo creo que Dios dice, estos locos no leen la Biblia. O sea, enojándose porque yo decidí otra cosa diferente a la que él o ella quería. O sea, ¿eso te causa enojo? Nosotros tenemos un grave problema, iglesia. Y es que la iglesia casi siempre está acostumbrada a trabajar en positivo. Cuando Dios te sana, tú dices amén. Cuando Dios te paga la deuda, tú dices amén. Cuando Dios te da el carro de tus sueños, tú dices amén. Cuando Dios te concede que tu hija entre a la especialización o al doctorado que tanto quería, tú dices amén. Cuando tu empresa funciona, tú dices amén. Cuando te suben el sueldo en la empresa, tú dices amén. Pero cuando te dicen tu contrato va hasta el 30 de este mes, ya no trabajas más con nosotros, entras en crisis. Vea, yo necesito ser muy transparente con ustedes, como siempre lo soy, pero hoy más transparente y más escueto, si se quiere. Yo algunas veces siento que le falto el respeto a Dios por la manera en la cual yo me conduzco con Él y cómo le hablo cuando yo siento que necesitamos algo. Porque yo he entendido que no soy yo. Yo he entendido que es el poder de Dios operando a través de mí. O sea, cuando ustedes como iglesia se metan en la cabeza qué es lo que Dios quiere hacer con ustedes, no importa si eso les beneficia a ustedes o les perjudica a ustedes. Importa que sea la voluntad de Dios para tu vida. Ejemplo supremo. ¿Era la voluntad del Padre que el Señor Jesús fuera a la cruz, sí o no? Y te das cuenta que hubo sangre, te das cuenta que hubo dolor, te das cuenta que hubo traición, te das cuenta que Pedro le niega, que Judas le vende, que Tomás dice que hasta que no mete el dedo en la llaga no cree.
Cuando lo cogen presos, todos los discípulos se van. ¿Te das cuenta que la historia de la voluntad del Señor para el Señor, o sea, de la voluntad de Dios para el Señor Jesucristo en la tierra y en la cruz, es una historia fatídica? Los discípulos más cercanos le traicionan. Un día ellos le dicen al Señor Jesús, perdón, un día ellos le dicen al Señor Jesús, enséñanos a orar. Los discípulos le dijeron eso al Señor Jesús, ¿sí o no? Enséñanos a orar. Y un día el Señor Jesús, cuando más los necesitó, y les dijo, vigilen aquí, quédense orando, fue, oró, regresó, y ¿cómo los halló? Durmiendo. Pero ¿era la voluntad del Señor? ¿Sí o no? ¿Te das cuenta, iglesia, que la voluntad del Señor no tiene que ver únicamente con cosas positivas para tu vida? Y algunos se pueden estar preguntando ahí, pastor, pero entonces Dios nos llama a una vida de masoquismo. Yo la verdad no creo. La verdad yo estoy muy convencido que no. Pero lo que estoy intentando colocar en tu corazón es que Dios no es bueno únicamente porque cumpla tus deseos. Eso no significa un Dios bueno. Porque si no, tendrías un cajero automático, no a un Dios. Si no, tendrías a un padre alcahueta, no a Dios. O sea, ¿qué es lo que te frustra en serio? Que todo no te salga positivo en la vida. O sea, eso es lo que te tira pues al piso. ¿Es en serio, iglesia? Entonces Jacob, el muerto, tendría que demandar a Dios porque Dios no le cumplió. Dios dijo que nos protegería como la niña de sus ojos. Dice eso el Antiguo Testamento. Y los que están predicando la palabra aquí están presos. Entonces Dios no cumple. Dios dijo, quien se meta con un hijo mío, se mete con la niña de mis ojos. ¿El Antiguo Testamento dice eso, sí o no? Y aquí encontramos discípulos encarcelados, sí o no. Porque la voluntad del Señor no significa que todo te vaya a salir bien. La voluntad del Señor significa que así algunas cosas estén malas en tu vida, Dios sigue siendo Dios y siempre está y te puede sacar de la situación. Pero no siempre tiene que ser como te lo imaginas en tu mente. No siempre tiene que ser así. Algunas veces vos tenés algunos esquemas mentales y Dios algunas veces responde menor a esa expectativa, porque no es su plan llenarte esa expectativa. Y algunas veces Dios responde por encima de la expectativa, porque es por encima de la expectativa que Él quiere responder. Pero Dios no deja de ser Dios porque te vaya mal. Dios no deja de ser Dios porque tu oración no sea contestada. Es más, antes Dios sigue siendo Dios. Esa es la exactitud de Dios. No tiene que ver con cumplir tu capricho, iglesia. No. Tiene que ver con que Dios diga qué es lo mejor para tu vida. Precisión de Dios. Alcanzamos a ver uno más. Vamos a trabajar la palabra restitución. Restitución. Cuando uno mira la palabra restitución en su definición del diccionario, tiene que ver con algo completo, ¿ok? O sea, restitución es que te dan igual o más de lo que antes tenías, ¿ok? Eso es restitución. Yo leo Hechos 12, versículo 8. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto o vístete, pues, dicen las versiones modernas, y sígueme. Ideas o preguntas para ustedes como congregación. Si el plan de Dios era liberarlo, ¿por qué el ángel al parecer se demora dándole unas instrucciones a Pedro? A ver, Pedro puede tener una urgencia de querer salir de la cárcel, pero ustedes se ve, o sea, ustedes sí notan que el ángel llega, lo despierta y es como una pérdida de tiempo. Después le dice, vístase.
Después le dice, póngase los zapatos. Después le dice, cepíllate. No, mentira, no, después le dice, sígame. Y uno podría llegar a pensar que con la urgencia que usted y yo nos conducimos, porque a usted y a mí nos gustan las cosas ya, Dios te quiere bendecir, ay sí, pero que sea ya. O sea, tú no quieres esperar, tú quieres ya. Tú quieres que todo pase ya. Entonces, al parecer, hay como una pérdida de tiempo del ángel. Porque recuerda que en pocos minutos amanece, lo cogen preso y se lo llevan para matarlo. Y yo veo que ni el ángel está afanado, ni Pedro está afanado. ¿Por qué el ángel es tan minucioso? ¿No será que Dios lo que menos quiere es que corras en tu vida? ¿Quién te enseñó que ya es tarde? O sea, ¿quién te enseñó que ya es tarde? De pronto el sistema de afuera, porque de hecho en la Biblia todo se demora. En la Biblia todo tiene un proceso. Yo en ocasiones me imagino como a los hijos de Dios corriendo por la palabra que Dios les dio sin preparación. En otras palabras, yo algunas veces veo a una iglesia tan afanada y todos, e incluso el que está compartiendo hoy, caemos en eso, porque queremos el asunto ya. Y predicaciones como esta tienen que llevarnos a entender que no es cuando nosotros queramos, es cuando Dios determine. Y sabes, yo veo a Pedro en un nivel de madurez. Yo veo a un Pedro diciendo, sí, o sea, él pensaba que estaba viendo una visión, lo dice al final, pero Pedro, yo creo que en la mente de Pedro estaba, si ya el ángel llegó, ¿para qué corro? O sea, si Dios ya te demostró, bajemos esto del cielo aquí a la tierra y predicación para ustedes. Si ya Dios te ha demostrado antes que Él existe, ¿por qué te desesperas? Te lo pregunto pues así claramente. Dios ya demostró. O sea, la gente se angustia sola y el estrés está matando a la gente. El 53% de las personas que el año pasado ingresaron a clínicas, 53%, más de la mitad, ¿no? El 53% de las personas que en el mundo el año pasado ingresaron a clínicas con diagnósticos de estrés se murieron. O sea, el estrés está matando a la gente. Y usted fascinado en el estrés. Uy, es que una piedra, pastor, que no le dé piedras. Ya suficiente tiene usted con las piedras en los riñones esas que tienen que hacerle sus cirugías y sus vainas de esas ahí y que toman sus té para que le salga. Ya esa es la piedra que se merece tener un hijo de Dios. Piedras en los riñones, pastor, listo, ahí vamos a ver cómo las sacamos. Pero no más. Es muy en serio, iglesia. El 53% de las personas que el año pasado ingresaron a clínicas con diagnósticos de estrés fallecieron. Empezó con una parálisis facial, yo no sé qué, pa, y se morían por estresarse. Teniendo el Dios que tenemos, ¿es necesario vivir estresados? ¿Es en serio, iglesia? Usted se estresa es porque Dios tiene el control y no lo tiene usted. Eso es lo que le genera estrés. O sea, la rabia suya es que usted no puede determinar lo que usted quiere. Esa es su rabiecita. Pero de resto, aquí toca a lo Pedro. Me van a matar, no me importa. Yo sé en quién he creído. Ustedes se dan cuenta que los salmos de más confianza, David los escribe cuando Saúl lo quiere matar, en el desierto corriendo. Una confianza pero absoluta, absoluta. Lo quieren matar al rey David y David está confiado en su Señor. Iglesia, la restitución que Dios te hace tiene que ser una restitución completa
Y con esa idea termino, en 8 días quizá vemos el resto. Mira, ¿qué pasa si usted se toma un chocolate crudo? O sea, si usted no deja hervir bien el chocolate, ¿qué le pasa? Díganlo sin pena, que en la iglesia uno habla normal. Hace popis, pastor. No, 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 no. O sea, frases normales. Se le sale el arequipe, pastor. Una cosa así. Dígame lo que usted quiera, dígamelo. O sea, ¿qué, qué, qué qué pasa si usted se toma un chocolate crudo? ¿Cómo, hija? Se le afloja. No, 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 Rosario, yo te amo. Se le afloja la pastica, ¿fue que dijo? No, no. Se le afloja la pastilla. En serio, mire, pensemos en la restitución. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros? Si usted se toma un chocolate crudo, tiene problemas, ¿no? Pase ese ejemplo así medio jocoso que yo le doy con todo lo que es el carácter bíblico. Ustedes se dan cuenta que Dios nada dejó incompleto, ¿cierto? Eso, gracias Miriancita. Nada dejó crudo. Dios dejó las cosas a término o a punto. Claro. Entonces, citemos un ejemplo, a ver. Cuando Moisés está pasando el Mar Rojo, dice que había lodo en el piso por el camino donde él pasó, o dice que el camino estaba en seco. Dice que estaba seco. No dice que había lodo, ni que les tocó con chalupa media hora y con botas pantaneras y de invierno. No, no, no. Dios le puso el camino seco, porque Dios lo que hace lo hace completo. Es que ese es el problema de nosotros. Que nosotros, por el hambre y la necesidad que muchas veces tenemos, no dejamos hervir bien el chocolate. Y la terminamos. Lo que usted sabe que por internet no podemos decir. Claro. El problema es que vos querés que Dios te responda tu afán, no lo que sea más beneficioso para tu vida. Y como se nos ha metido ahora que todo es rápido, por eso queremos todos los procesos rápido. Ese ejemplo es muy preciso. Dios dice: Moisés, pasa. Y Moisés pasó y estaba en seco. ¿Por qué? Porque Dios la restitución que hace, la hace completa, no a mitad. O sea, no te sigas tomando el chocolate crudo. No. Porque es incómodo. Porque pierdes tiempo. Porque pierdes dinero. Yo en estos días estaba ¿dónde? En La Vega, Cundinamarca. Me tocó este día. Sí, yo estaba en La Vega y, y estábamos ahí en una cafetería y pedimos un pastel de pollo. Y por fuera se veía bien, pero por dentro el pollo estaba crudo. Yo hice la cara que hicieron ustedes. Pero a llorar pues al mono de la pila, porque ni te devuelven el dinero. Es incómodo poder hacerlo. Y vámonos a un ejemplo más adelante. Supongamos que yo diga: ay no, a mí me da mucha pena, pero yo pagué ese pastel, entonces yo me lo voy a comer porque es mi plata. Y para que se pierda, pues que me haga daño. Supongamos que yo pensara así. Las cosas que no están completas, iglesia, son cosas que de por sí carecen de Dios dentro de su propia estructura. O sea, las cosas que no están completas, Dios te quiere restituir y darte un poco más, porque Dios siempre tiene ese mensaje, ¿no? Él no te da vida, Él te da vida, pero vida en abundancia. O sea, ¿por qué tienes que conformarte con cosas a mitad de camino si Dios nunca ha soñado eso? Y la pregunta, pues nos toca terminar con una pregunta de confrontación. Tania, puedes irme dando como alguna cosa de estas acá. Mira, Dios tiene un carácter completo.
nosotros como sus hijos tenemos que ser de un carácter completo. Yo voy a hacer unas preguntas y espero que usted con total honestidad, no que me levante la mano y me responda sí o no, sino que usted piense. ¿Tú conoces a un familiar que crees que necesita conocer de Cristo, como dice la Biblia? Yo te hago una pregunta. ¿Oras todos los días para que ese familiar se convierta? Estamos hablando de la constancia, de la perseverancia, de la permanencia. Porque si no es así, no estás demostrando que quieres. Es muy en serio. O sea, yo veo esta historia, iglesia, y yo veo, perdón, nuevamente me apoyo con el versículo. Yo veo a un ángel diciendo: cíñete, átate las sandalias, y lo hizo así. Y le seguía dando instrucciones: envuélvete en tu manto y ahora sígueme. El ángel le da como 3 instrucciones a Pedro y Pedro las cumple. O sea, Pedro, hasta que no complete esto, no puede salir de la cárcel. Literalicemos la opinión bíblica. ¿Qué pasa si Pedro sale desnudo a la calle? Asusta a la gente, sí. Estamos en la ciudad santa de Jerusalén, ¿no? El judío lo que más cuida es ¿qué? Su cuerpo. De hecho, por algunas malas interpretaciones tenemos en Oriente mujeres que únicamente se les ve aquí, paredes Batman, se les ve nomás aquí, se les ve aquí y el talón, no les ve nada más. Dios tiene una razón por qué te dice primero prepárate antes de la herencia. Él sabe. Hermano, vea, de la carrera no queda sino el cansancio. O sea, ¿por qué tiene que ser ya? Es la pregunta que tenés hoy que contestarte. O sea, ¿por qué lo que le estás pidiendo a Dios tiene que pasar ya? ¿Porque tú eres el jefe? ¿Porque quieres satisfacer un deseo tuyo? O sea, ¿por qué tiene que pasar ya? Esa es la pregunta que yo quiero que hoy tú pienses y que te respondas. ¿Te das cuenta que Pedro tenía que salir con sus sandalias y tenía que salir vestido y envuelto en su manto? Porque, o sea, es que mira, si Pedro sale antes de cumplir las instrucciones, tendríamos a un judío en la calle desnudo. ¿Qué le podría hacer el pueblo? Apedrearlo, y se moría el propósito del Señor. Entonces planteemos la idea. Supongamos que Pedro apenas vio al ángel, dijo: hermano, sáqueme pero ya de esta vaina, hermano. Y que el ángel le obedeciera a Pedro. Bueno, yo te voy a sacar ya porque tú quieres ya. Pedro apenas esté en la calle, lo matan, porque está desnudo, está deshonrando el cuerpo. Para un judío esto es importantísimo. Entonces te das cuenta que si Pedro sale antes, llega a la muerte, no determinada por Dios, buscada por él mismo. ¿Pasamos esos ejemplos a ejemplos que nos pasan en la vida cotidiana? Ok, demos uno. Una persona va con algunos tragos en la cabeza, ha consumido alcohol y tiene un accidente de tránsito. ¿Dios lo llamó a su presencia o él se quiso ir? Entonces podemos colocarle palabras muy bonitas al tema, ¿no? Entonces cuando el pastor o el sacerdote esté oficiando la misa o el culto de despedida, decimos: y hoy Dios lo llamó a su presencia. Y Dios desde arriba dice: pajudo, mentiroso, yo no lo llamé. Que el tipo se quiso venir
Y esperemos a ver qué pasa el examen con San Pedro, a ver si es que entra, porque esa cosa que todo el que se muere va para arriba, eso tenemos que cambiarlo, porque bíblicamente eso no funciona así. Sí, porque nosotros vemos un cajón ahí y hoy el Señor lo recibe en su seno. ¿Qué seno de qué? O sea, todo el mundo que se muere no va para arriba, hay gente que es mala que va para abajo. ¿Dice la palabra eso, sí o no? Estamos claros. Entonces, ese ejemplo, hay gente que Dios llama a su presencia, pero hay gente que va solita. Es lo mismo acá. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Voy a cambiar toda la historia que está pasando acá en algunas cositas para que usted me entienda. Supongamos que Pedro salga antes de la cárcel desnudo, a medio vestir, y lo apedreen. Después empezamos a decir, ¿y Dios para qué lo sacaba de la cárcel si al final iba a terminar apedreado? O sea, sobre la consecuencia del ser humano empezamos a echarle la culpa a Dios y a responsabilizarlo de cosas que Dios no tiene ni que ver. Lo que estamos viendo acá es que el ángel es absolutamente minucioso con Pedro, porque a Dios no le interesa correr con tu vida. A Dios le interesa que el día que salgas bien preparado. A Él le interesa eso. Entonces, tomemos lo que literalmente dice la palabra con la preparación en tu vida. ¿No será que lo que le estás pidiendo a Dios, Dios no te lo ha concedido es porque te falta preparación? O sea, Dios tiene que ser muy malo, pues. Perdón que hable así. Dios desde que saca a Moisés de Egipto, que están presos allá por 430 años, le dice de manera espiritual, pero de manera literal y física, porque en un punto la nación le pelea y le dice: nosotros allá teníamos casas, ¿tú a qué nos vas a sacar al desierto? Yo seré vuestra casa. O sea, yo seré vuestra casa. Hablando espiritual sí, espiritualmente y físicamente. Y cuando nosotros tenemos esas peticiones materiales acá en la tierra y Dios nos las concede, tendría que ser Dios muy malo, pues, para permitir que hasta la gente que anda fregando con cosas ilícitas y narcotráfico consiga algunas cosas materiales haciendo cosas ilícitas y sus hijos no. Ese sería un muy mal mensaje de parte de Dios. Pero ¿por qué eso pasa? ¿No será que los hijos de Dios queremos salir de la prisión a medio vestir? ¿No será que te falta más tiempo de preparación para que Dios pueda colocar en tu mano lo que le estás pidiendo o lo que Él dijo que te iba a dar? Piensa en esta historia de forma anticipada. Pedro sale a medio vestir de la cárcel y llega a la casa de María, la mamá de Juan Marcos. ¿Usted imagina un Pedro con una medio tuniquita ahí, medio desnudo, allá con esas viejas? ¿Te das cuenta que la historia no compagina? Perdón que yo la cambie, pero piensa conmigo. O sea, hagamos la proyección de que Pedro quería que Dios lo sacara rápido de la cárcel, porque es que quiero es rápido. Aquí la gente ya no está aguantando, ¿no? Señor, cuando tú decidas, dame el carro. No es que lo quiero ya, Señor. Cuando tú decidas, dame casa. No es que la casa es ya, pastor. O sea, ¿por qué? ¿No será que tenés que revisar en tu corazón si algo falta? De pronto te falta la túnica, entiéndame espiritualmente lo que le estoy diciendo, o de pronto le faltan las sandalias para que Dios te pueda sacar a otro lugar. Eso no es haciendo bulla. Eso no es con mecanismos que uno cree que anticipan a Dios. Hoy en día la falta de oración, ¿sabe cómo se suple en las iglesias? Haciendo disque pactos en el altar. ¡Qué desastre! Pero traduzco. Hay gente que no ayuna, hay gente que no se congrega, pero cuando alguien les dice pase y pacte, pues ellos pasan y pactan,
Porque creen que traer una ofrenda acá suple tu oración, suple tu ayuno, suple tu fidelidad al Señor. Y eso no funciona así. Toda la historia que yo te hago en perspectiva, proyéctala. Si Pedro no sale con con todas las túnicas, que eran bastantes, ¿no? Eso se ponían, para que usted me entienda, una ruana, después otra ruana, después otro calzón, después otro calzón. Después de eso andaban como un Robocop en la calle así. Porque las temperaturas eran horribles, tanto de día como de noche. Entonces, si Pedro, por su afán, quiere salir antes de la cárcel y Dios y el ángel le conceden que salga antes de la cárcel, Pedro va a estar caminando desnudo en la calle, deshonrando el nombre de Dios, porque Pedro es un judío puro. Y Pedro va a llegar a la casa de María, mamá de Juan Marcos, a escandalizarlos a todos porque lo van a ver desnudo. Te hago la pregunta: ¿servía que Pedro saliera antes de la cárcel? Iglesia, no servía. Servía que Pedro saliera cuando el ángel le dijo que tenía que salir. Lo que pasa es que usted y yo queremos las cosas para allá. Dios sabe cuándo es el tiempo preciso. Entonces, ¿por qué no confiar en el Señor? Yo creo que hoy Dios nos está llamando, iglesia, a que nosotros podamos dormir, aun cuando nos hayan dicho que mañana nos van a matar. Dios quiere que nosotros durmamos. Durmamos. Y alguno de ustedes podría decirme: ay, pastor, usted no sabe por lo que yo estoy pasando. Pastor, usted no sabe la enfermedad que yo tengo. Pastor, usted no sabe la plata que yo debo. Pastor, usted no sabe mi condición familiar. Pastor, es que es una cosa urgente. O sea, Dios no pone plazos para su bendición. Dios pone su bendición por encima del tiempo, porque nuestro tiempo es Dios. El día que nosotros entendamos eso, no vamos a estar tan afanados por salir de la cárcel. Nada. Hablando de la historia a nuestro tiempo actual, ¿no? El día que nosotros entendamos ese tipo de cosas, no vamos a estar afanados. Porque si algo demuestra el ángel, es que Dios no trabaja por tus afanes. Dios no trabaja por tus afanes. Afanarse, ¿de qué sirve? O sea, ¿qué ha demostrado el afán? O sea, ¿qué ha demostrado el afán? De la carrera no queda sino el cansancio, hermanos. Ustedes tienen a Dios en su corazón y no es consuelo de tontos, pero es lo suficiente y es lo que ustedes necesitan. Que unas cosas no han pasado al tiempo que ustedes quieran, listo, yo lo valgo, porque yo también. ¿Usted cree que yo no quería salir de esta deuda de este local el lunes 28 de agosto pasado? ¿Usted qué cree? ¿Usted cree que yo quería, sí o no? Hermano, es absolutamente lógico. Porque yo sueño con invertir los recursos que ustedes traen al Señor en obra social, en la gente, no en cemento y ladrillos. Pero que primero toca hacer eso, pues toca hacer esa vaina. Pero yo sueño con otro tipo de cosas. Entonces yo el 28 de agosto, que era lunes, quería pagar todo este auditorio. Y no se pudo, reunimos apenas una parte. Yo fui, puse la cara, di la plata, tin, tin, tan. Me dieron 50 días más de plazo y le estamos trabajando al tema. Pero piensa conmigo, hay cosas que no van a pasar como yo quiera que acontezcan, pero no por eso Dios deja de ser Dios. Nosotros tenemos que dejar de ser tan inmaduros de que cuando las cosas no pasen, pelearle a Dios, cuando Dios muchas veces nos está salvando de algunas salvajadas que podemos cometer. Dios muchas veces nos está amparando, librándonos de cosas que no podemos, y usted y yo enojados. Lo recuerdo como si fuera ayer. Nosotros teníamos que irnos para los Estados Unidos para un procedimiento de mi hija. Yo tenía un vuelo como a las 5 de la mañana
Y llegué y la aerolínea como que había pospuesto el vuelo, no sé ni por qué, porque la señora nunca me dio como una respuesta y yo me enojé muchísimo. Y resulta que yo esa vez iba, pero por algunas cosas que no necesito contarle, yo no tenía como una dirección de residencia en los Estados Unidos. Entonces a los Estados Unidos no te dejan entrar si no tienes un lugar donde te vas a quedar, ¿no? Allá les interesa que lleves plata para sostenerte allá y una dirección donde te vas a quedar. Y ellos son potestativos de poder llamar a la dirección que tú das. Seguro que este señor se va a quedar allá, y si dicen sí, tú pasas, y si no, pues no. Entonces yo, como todo lo hago en fe, pues yo me fui para el aeropuerto, yo compré mis tiquetes y me fui. Y cuando llego yo a las 6 de la mañana por mi vuelo, que era a las 5 o 6 de la mañana, resulta que el vuelo se suspende. En ese momento Dios está trabajando en los Estados Unidos para que una persona me dé una dirección. Y créanme que no les miento, yo me enojé, me salí de los chiros, creo que hice sentir muy mal a la señora que me estaba vendiendo los tiquetes. Y en esas 5 horas Dios me consiguió dónde quedarme en los Estados Unidos. Entonces yo me enojé muchísimo. El vuelo salió como a las 11 de la mañana y nos fuimos. Y yo llegué y conecté mi teléfono al wifi del aeropuerto en Orlando, lo puse, y el primer mensaje que llegó, estábamos como a unas 4 o 5 personas del oficial de inmigración que me iba a preguntar: ¿usted dónde se va a quedar? El primer mensaje que llegó había llegado como a las, no recuerdo, por ahí 1 de la tarde, 2 de la tarde. Y me dijeron: mi nombre es fulana de tal, mi dirección es tal y te quedas en tal dirección. Si yo me voy a las 5 de la mañana, ese mensaje me llegó a la 1 y de aquí a Orlando hay 4 horas. Entonces si yo me voy antes, cuando el oficial de inmigración me pregunte dónde te vas a quedar y yo le digo que no sé, me devuelven y mi hija pierde su tratamiento de la pierna. Dios utilizó un retraso para poder conseguirme una dirección a la 1:30, 2 de la tarde, y el negro enojado. O sea, Dios estaba trabajando en lo que tenía que trabajar y yo enojadísimo. ¿Cómo se les ocurre? Les falta seriedad en esta aerolínea, los voy a demandar. Y Dios diciendo: Américo, cállate que soy yo. Algunas veces las cosas nos pasan rápido y usted se enoja con la gente, sabiendo que es el mismo Dios diciéndole a la gente: aléjese, retírese, no le haga el favor, porque si le hace el favor lo daña. En la tierra no pasa nada sin que sea la voluntad de Dios. O sea que esas personas en las que usted confió y le dijeron que no, es el mismo Dios algunas veces alejándolas para que usted no cometa esa salvajada que iba a cometer. Iglesia, que Dios nos ayude a tener la fe de Pedro, que así estemos con la soga en el cuello y el agua hasta el cuello y nos vayan a matar en unos minutos, tener la confianza de poder acostarnos a dormir, porque Dios siempre aparece. Pongámonos de pie y oramos.